si pasa las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están pasando? Sí, ¿cierto? Bueno, muchachos, muy buenos días. Vamos a retomar. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, que hayan descansado y tener la mayor disponibilidad posible para retomar este tema de imagenología. Tuvimos el inconveniente de que el lunes pasado, que entrábamos el 11, creo, fue festivo, entonces nos retrasamos un poquito más, así que vamos a tomar las clases virtuales hasta el día lunes, que está presupuestado. La universidad había pasado un comunicado, Carlos, me corriges, el, el lunes es 17, ¿cierto? Entonces hasta Sí, ese día. doctor. Con respecto a eso, el día de hoy, que yo tenía entendido, se van a reunir de nuevo y ya nos informan si volvemos desde este lunes a presencialidad o nos aplazan para volver desde el 31. Pero creo que en el transcurso del día ya nos tienen que confirmar todo eso. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir con la virtualidad. Eh, como estamos atrasados, nos faltan 3 clases que son abdomen, lo que es todo lo de urinario y lo que es fractura. Entonces, fracturas y luxaciones. Entonces, lo vamos a ver esto de la parte virtual y después haríamos la última actividad que es el examen, eh, el último examen acumulativo que quedaría entonces de esta semana a la siguiente semana porque ya me tocaría ingresar con el otro grupo. ¿Listo? No sé si hay algo en relación a eso. Bueno, Entonces, ¿para qué día quedaría, doctor? a ver, sería el examen. Sí. Mira, vamos a trabajar hoy viernes, la próxima semana trabajaríamos lunes y el viernes y para la otra, ¿sí? O sea, dentro de 2 semanas. Para el Para el lunes, 24, ¿no, doctor? para el lunes, ajá, porque el viernes ya me tocaría ingresar con el otro grupo. Igual el otro grupo tenía una complicación, no sé, por la materia de laboratorio, que estaban atrasados también, ¿cierto? Tengo entendido Sí, eso. doctor, con respecto a eso ya tienes que hablar con la otra representante, creo que con Daniela, y ella ya le Daniel. dice a ver si es que solucionaron eso o qué harían, porque no sé muy bien. Ok. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a mirar lo que es imagenología de abdomen. Bueno, bueno, en cuanto a la imagenología de abdomen, estos son los estudios que generalmente se utilizan en nuestro medio. Tenemos la radiografía simple de abdomen y la radiografía con contraste de abdomen. Bueno, el hecho de que sea simple o contraste ya los habíamos visto en la parte de generalidades, esto ya lo sabe muy bien a qué se refiere. Tenemos el TAC simple y el TAC con contraste de abdomen. Tenemos la ecografía o ultrasonido de abdomen, la resonancia magnética nuclear y los estudios de medicina nuclear de abdomen. Lo que es resonancia y estudios de medicina nuclear no lo vamos a ver porque, digamos, resonancia se relaciona mucho con la TAC y la medicina nuclear de abdomen es un estudio muy especializado, pero lo puse aquí para que ustedes sepan que sí se lo hace para el estudio de la patología abdominal. Bueno, en cuanto a la radiografía simple de abdomen, la proyección más usada es la proyección antero-posterior con el paciente en posición supina o boca arriba, ¿cierto? Y ocasionalmente se lo usa de esta misma proyección antero-posterior con el paciente
de pie. Mm, Esta proyección anteroposterior supina, por ejemplo, lo podemos usar cuando sospechamos en el paciente alguna masa abdominal. ¿Listo? Aunque en las masas abdominales, en las causas de masas, en las sospechas de masas y cálculos, también podemos usar la TAC de abdomen y la eco abdominal. Pero en nuestro medio, el estudio más costo efectivo, digamos, sería la radiografía simple de abdomen. Entonces, miremos esta primera imagen, es una radiografía simple de abdomen. Eh, Esta imagen radio opaca, blanca, con bordes, digamos, bien definidos, eh, que cruza la línea media en ambas partes, correspondería a una masa. ¿Listo? Entonces, esto es un estudio, es una radiografía anteroposterior de abdomen en posición supina y donde es visible una masa. ¿Listo? Entonces, esto es un estudio, una radiografía totalmente anormal. Ya vamos a ver cómo es una radiografía normal de abdomen. Miren, esta radiografía que ustedes miran aquí es la segunda imagen. Digamos, aparentemente está normal. Aquí miramos las asas intestinales. Así es como se debe ver una radiografía de abdomen. Pero donde está la punta de la flecha, miramos una imagen radio opaca, blanquecina, en la parte distal, ¿sí? Que corresponde a un cálculo en el uréter. Por aquí baja el uréter del riñón derecho y podemos ver el cálculo que está aquí enclavado en esta vía urinaria. En la tercera imagen miramos que a nivel del hipocondrio derecho, yo sé que no han visto semiología, pero hipocondrio derecho se denomina a la región donde está el hígado, ¿cierto? Aquí tenemos la costilla número 11 y la costilla número 12, y en este nivel, específicamente donde se encuentra la vesícula biliar, miramos dos imágenes redondeadas radiopacas, blanquecinas también, que corresponde al cálculo de la vesícula biliar. ¿Listo? ¿Alguien sabe cómo se denomina la patología? ¿Cuál es el otro nombre de los cálculos en la vesícula biliar? Colecisto. ¿Perdón? ¿El colecistos? Bueno, se denomina colelitiasis. ¿Listo? Colelitiasis. Entonces, miramos estas dos imágenes radioopacas que están específicamente donde está ubicada la vesícula biliar. ¿Listo? Obviamente, en una radiografía de abdomen no vamos a ver la vesícula biliar porque recordemos que la radiografía nos sirve principalmente para mirar estructuras duras y no sacos como es la vesícula. Estas tres radiografías que yo les indiqué son radiografías de abdomen de proyección anteroposterior con el paciente en decúbito supino, pero les había mencionado que también sirve para mirar en una proyección también anteroposterior, pero de pie. De pie se lo usa, por ejemplo, en este paciente. Esta es una radiografía que corresponde a un paciente con obstrucción intestinal. Mire que en la obstrucción intestinal las asas intestinales se mira como en forma de nubes y con estas líneas rectas. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante. Son signos de obstrucción intestinal, en este caso en un paciente en posición de pie. Esta radiografía es una radiografía de tórax, pero miramos, y ustedes saben que por debajo del tórax, acá en el campo pulmonar derecho, por ejemplo, aquí, no, aquí debe ser blanco, ¿cierto? Porque aquí está el hígado. Y miramos que aquí está esta zona negra en forma de similuna, que corresponde a qué patología. Esta de aquí, esta placa. El Sí, neumón, sí, perdón. ese de ahí, no, no sabía.
Mire, esto es normal. O sea, si ustedes tienen una imagen radiolúcida por debajo de los pulmones, es decir, en el abdomen, ¿a qué podría corresponder esto? Entonces, no es normal que haya aire en la cavidad peritoneal. Entonces, esto se trata de un neumoperitoneo. ¿Listo? Esto es un neumoperitoneo. ¿Listo? Bueno, esta es la lectura recomendada. Yo siempre les digo a los estudiantes, cada vez que tengan una radiografía simple de abdomen, traten de leer, de seguir estos pasos. Entonces, lo primero, la densidad del tejido blando, los riñones, el hígado y la silueta del psoas, que ya les voy a explicar de qué se trata. El gas intestinal, las estructuras óseas, las calcificaciones se refieren a los cálculos que yo les había mencionado de la vesícula biliar o los cálculos en los uréteres y las bases pulmonares. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos esta radiografía de abdomen, ¿cierto? Y vamos a mirar los riñones. Entonces, obviamente los riñones no se ven en una radiografía simple de abdomen, pero más o menos a este lado derecho está el riñón derecho y más arriba está el riñón izquierdo de este lado. ¿Listo? El hígado, como yo les dije, va a quedar en esta zona entre la 11ª y la 12ª costilla del lado derecho, ¿cierto? Estaría más o menos por aquí, ¿cierto? Y la silueta del psoas. No sé si alcanzan a ver esta línea negra aquí, por donde va el cursor. ¿Sí la miran? Sí, profe. Eso. Entonces, esta es la sombra del psoas. Ya les voy a mostrar más adelante de qué se trata. Este músculo, esta parte blanca que miran aquí, es el músculo psoas del lado derecho y esta línea blanca, esta zona blanca que está aquí, es el psoas del lado izquierdo. Y esta línea negra que ustedes miran acá, es la sombra del psoas. La sombra del psoas derecho. Y aquí miren, no sé si la miran, esta sería la sombra del músculo psoas del lado izquierdo. Ya lo vamos a ver más adelante. Miren, el gas intestinal. El gas intestinal se comporta de esta forma. Mire, este es el gas intestinal de qué parte de qué parte del intestino. Este gas que están aquí. Del colon ascendente. Del ciego, ¿no es cierto? Del ciego y del colon ascendente. Muy bien. Este es el gas del ciego y este es el gas del colon ascendente. Perdón. Gas del ciego y gas del colon ascendente. El gas sube, mire, hace esta parte, esta flexura, corresponde al gas del colon transverso. Luego esto sube, esto sería el gas de la flexura colónica a nivel del vaso. Esto sería el gas del colon sigmoideo, ¿cierto? Y miren que en la pelvis encontramos el gas del parte del sigmoides y parte del recto. Eso se denomina el gas distal. ¿Listo? Entonces, yo quisiera que se detengan un momentico aquí en esta placa y miren cómo es la distribución normal del gas. ¿Listo? Si ustedes miran, el gas distal del recto y el ano se manifiesta como unas imágenes radiolúcidas a nivel de la pelvis. ¿Listo? Bueno, aquí miraríamos esta línea negra, que es la línea del psoas. Este es el músculo psoas derecho, este es el psoas izquierdo y este sería la línea del psoas. ¿Listo? Mire que no tiene calcificaciones en el hipocondrio derecho, en el hígado, ni la vesícula biliar, ni tampoco se miran ninguna calcificaciones a nivel de los uréteres. ¿Listo? Que bajaría. Los uréteres son estructuras tubulares que obviamente drenan la orina y que bajarían por delante del músculo psoas, pero miren que no se ve ningún tipo de calcificaciones. En esta imagen se ve mucho más claro
Aquí está el gas del ciego, del colon ascendente. Subimos el gas del colon transverso, el gas del colon en la flexura colónica, ¿cierto? El gas del colon sigmoideo, ¿cierto? Y el gas del recto y el ano. Todo este gas corresponde al gas del intestino grueso. En una radiografía de abdomen, el gas del intestino delgado no es posible mirarlo. ¿Listo? Bueno, en cuanto a estructuras sólidas, obviamente tenemos, miren, los cuerpos de la columna lumbar, están los procesos espinosos y esas estructuras que están aquí que corresponden, lo que estoy señalando, Los pedúnculos, pedículos, eso. los pedículos. Aquí tenemos el hueso coxal derecho, el hueso coxal izquierdo. Miren que aquí está el fémur, la cabeza del fémur y aquí está la articulación coxofemoral del lado derecho y la articulación coxofemoral del lado izquierdo. Esto es lo que quería mostrarles. Miren, este es el músculo psoas, ¿cierto? Este es el músculo psoas y la línea que se ve, que yo les digo que se ve negro, es esta. Esta es la línea del psoas, ¿listo? Músculo psoas derecho y esta es la línea del psoas derecho. Y aquí tenemos el músculo psoas izquierdo y la línea del psoas izquierdo. Aquí mire como señalado como la 13, número 13, estaría la línea del psoas del lado derecho y aquí estaría la línea del psoas del lado izquierdo y aquí están las dos masas musculares que son los músculos psoas. ¿Listo? Miren, aquí se ve, en esta imagen se mira muy bien la silueta del psoas. Aquí estaría la sombra del psoas. Si la miran, no sé si es posible que la miren ahí. Sí, doctor, sí, sí. Listo, entonces, miren, esta masa blanca, radiopaca, es el músculo psoas del lado derecho y esta línea negra es la sombra del psoas, ¿cierto? Y aquí está el músculo psoas izquierdo y la sombra del psoas. Yo creo que en esta imagen se ve muy bien, ¿listo? Y por delante de cada psoas que se mira, ¿qué les dice? ¿Qué les dije? Supuestamente pues estarían los uréteres, ¿listo? Los uréteres, como son sus, digamos, estructuras huecas, en una radiografía no se ven porque es músculo liso, pero en el caso de que encontremos una imagen radiopaca, blanquecina, por delante del psoas, podríamos pensar que hay un cálculo en la vía urinaria, ¿listo? Entonces, en esta diapositiva lo que quería mostrarle es el psoas y la sombra del psoas en una radiografía simple de abdomen. En esta radiografía miren que podemos ver el gas intestinal del intestino grueso, ¿listo? El ciego, el colon ascendente, el colon transverso, esto es gas del colon, de la flexura colónica izquierda y también tenemos gas distal. En esta radiografía se pueden ver muy bien las masas de los músculos del psoas, la sombra del psoas, ¿cierto? Y si comparamos con el lado izquierdo, podemos más o menos mirar cómo está el riñón. Aquí estaría el riñón derecho, más o menos a esta altura. Y miren que el riñón izquierdo, según este dibujo, está más alto que el riñón derecho. Miren que aquí estaría más o menos por esta zona. Siempre el riñón izquierdo, ustedes saben por la anatomía, que está más alto que el riñón derecho. ¿Listo? Aquí está la línea del psoas, que está muy bien dibujada, y en verde está el hígado. Mire, más o menos aquí estaría el hígado. En esta radiografía, ¿hay algo patológico o está normal? ¿Qué opinan ustedes? En esta radiografía del lado derecho, ¿está normal o anormal?
Miren en el hipocondrio derecho. ¿Notan algo? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Sino que no miro nada, no sabía. Bueno, esto, Doctor, ajá, se observan pues unas pequeñas imágenes radiopacas en la región de la vesícula biliar. eso, mírenlo aquí. Son dos imágenes radiopacas, ¿cierto? Que corresponden a calcificaciones. Son calcificaciones a nivel de, aquí, aquí está el hígado, miren, el hígado es esto verde de acá. Entonces, aquí en esta parte estaría la vesícula, ¿cierto? Entonces, esto corresponde a colelitiasis. ¿Listo? Esto corresponde a colelitiasis. El resto es normal. Bueno, esto simplemente es para mostrarle en una radiografía todo lo que es el gas del colon ascendente, el colon transverso, eh, el gas distal, el riñón derecho, el riñón izquierdo, ¿cierto? Que esto ya lo sabemos muy bien en esta parte. Segundo, miren, yo quisiera que miren cómo es el comportamiento del gas en las radiografías. Esto es una radiografía normal, ¿listo? Así deben ver ustedes una radiografía normal de abdomen, ¿listo? Les había mencionado en la otra diapositiva que miren muy bien el gas y cómo es el gas normal. Ahora les pongo esta radiografía. Es una radiografía simple de abdomen y quisiera que ustedes me respondan si esta radiografía simple de abdomen es normal o anormal. Anormal. Bueno, ¿qué tiene de anormal? La distribución del gas es como más, no sé, como larguita y en cambio debería ser como redondita, no sé, algo así. Eso, muy bien. Mire que, ¿y las asas intestinales cómo están? Mire cómo son las asas intestinales normalmente, ¿no? Son como pedacitos radiolúcidos o negros, ¿no es cierto? Como son pedazos así, ¿cierto? O redonditos, como dice la compañera. Entonces, ¿y acá qué pasa? El tamaño, digamos, el diámetro de las asas intestinales son normales o anormales. Anormales están más grandes. Ajá, ¿y por qué están más anchas? ¿Por qué se ensancha una asa intestinal? Obstrucciones de pronto, doctor. Claro, entonces si hay una obstrucción intestinal, pues el asa intestinal se vuelve más ancha, ¿no es cierto? Porque acumula ¿qué? El gas. Acumula el gas, ¿no es cierto? Entonces, el primer signo de obstrucción intestinal es el ensanchamiento de las asas intestinales. Entonces, estas asas intestinales están muy anchas, ¿listo? Bueno, otra cosa, otro signo radiológico de la obstrucción intestinal son estas líneas. Son líneas rectas, miren, son líneas rectas. Eso se llama nivel hidroaéreo. Esto es una línea recta, esto es una línea recta, esto es una línea recta, esto se llama nivel hidroaéreo. También es un signo de, digamos, de obstrucción intestinal. Otro signo, miren, acá hay un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón y otro escalón. Forma una especie de escalera. El signo de la escalera es un signo de obstrucción intestinal también. Entonces tenemos dilatación de asas intestinales, ¿cierto? Signo de la escalera, ¿cierto? Niveles hidroaéreos, que son estas líneas rectas, ¿cierto?
Aquí no se alcanza a ver, pero parece que estuviera una moneda sobre otra moneda. Eso se llama apilamiento. Eso es un signo de obstrucción intestinal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, el signo de la pila de monedas, la dilatación de las asas intestinales, los niveles hidroaéreos y el signo de la escalera son 4 signos de obstrucción intestinal. ¿Listo? Que esta placa las tiene pues prácticamente todas. Ahorita la miramos. Ustedes alcanzan a ver esta asa intestinal que está como en monedas. Aquí miren, o sea, una moneda encima de otra, ¿cierto? Esto es una obstrucción intestinal. Hay muchas causas de obstrucción intestinal y una causa de obstrucción muy frecuente es después de las cirugías. Resulta que después de las cirugías abdominales, ¿cierto? Entonces, digamos, un paciente le hicieron alguna cirugía por apéndice, por apendicitis o porque tenía cálculos en la vesícula. Entonces, el cirujano entra a operar, ¿cierto? Y resulta que algunos pacientes hacen un proceso inflamatorio intenso y empiezan a formarse estas pequeñas, digamos, este tejido conectivo que se llaman adherencias. Y estas adherencias intestinales empiezan a obstruir el intestino. ¿Listo? Miren, empiezan a obstruir el intestino. Aquí podemos ver muy bien cómo estas adherencias empiezan a obliterar las asas intestinales. Y obviamente puede producir obstrucción intestinal. ¿Sí? Las adherencias son las principales causas de obstrucción intestinal a nivel del intestino delgado. Bueno, aunque hay muchas causas de obstrucción intestinal. De los 4 signos que ustedes les acabé de mencionar de obstrucción intestinal en la radiografía, aquí podemos ver el signo de pilas de monedas. Yo creo que aquí se lo mira mejor. Es como si estuviera una moneda sobre la otra. Ese es el signo de pilas en moneda. No sé si lo alcanzan a ver muy bien. Sí, ¿cierto? Bueno, me regresé a esta radiografía porque miren que yo les había dicho que aquí en la pelvis abajo debe haber gas distal, ¿no es cierto? Que corresponde al gas de qué estructura? Del sigmoide y del recto. Del recto, del colon sigmoide y del recto, ¿no es cierto? Pero si ustedes miran aquí esta placa, acá hay ausencia del gas distal, ¿listo? Este es otro signo de obstrucción intestinal. Entonces, aquí no hay gas distal, ¿listo? Bueno, les decía que en esta radiografía el signo más evidente es las pilas en monedas, mire. Es como si fuera una moneda encima de la otra. ¿Listo? Como si estuviera como en fila las monedas. ¿Listo? Eso es un signo temprano de obstrucción intestinal. Este es otro signo, es los niveles hidroaéreos. Miren, los niveles hidroaéreos son líneas rectas, les dije, miren, que hacen parecer a las asas intestinales como si fueran unas nubes. ¿Listo? Entonces, niveles hidroaéreos es igual a líneas rectas. Entonces, miren aquí hay un nivel hidroaéreo, aquí hay otro nivel hidroaéreo, otro nivel, ¿listo? Miren aquí este nivel hidroaéreo de acá, y acá esta flecha grande que muestra. La de acá abajo. Ausencia de gas distal. Ausencia de gas distal. Acá en esta placa de aquí, ¿qué signos de obstrucción intestinal muestra esta placa? Esta de aquí. De los signos que yo les mencioné, ¿qué signos muestra de obstrucción intestinal? Dilatación de asas y signo de pilas en monedas. ¿Qué más? El más importante es dilatación de asas intestinales, ¿no es cierto? Obviamente esto está muy ancho, ¿cierto? Esto no es normal, está demasiado ancho, ¿listo? Entonces, dilatación de asas intestinales. ¿Qué más me dijo? Perdón.
signo de pilas en monedas, pero no sé. Bueno, no se ve muy bien el apilamiento, ¿no? No se ve muy bien. Bueno, dilatación de asas intestinales, ¿qué más? Los niveles hidroaéreos, si se los mira, pues están como recticos, ¿no? Mira, este de acá es un nivel hidroaéreo, está recto, ¿no es cierto? Acá hay otro nivel hidroaéreo, acá hay otro nivel hidroaéreo. Mira este nivel hidroaéreo acá, es como, da un aspecto como de nube, ¿cierto? Acá da asa intestinal, son líneas rectas. Entonces, dilatación de asas intestinales, niveles hidroaéreos y falta uno. Ausencia de gas distal. Acá abajo no hay gas del colon sigmoide ni tampoco del recto. ¿Listo? Entonces, este es un paciente con una obstrucción intestinal bastante marcada. Acá sí se mira el apilamiento en monedas. Aquí tenemos los dos signos, ¿no? Dilatación de las asas intestinales, mire, dilatación de asas intestinales. Tenemos apilamiento en monedas, es muy evidente aquí. Acá tenemos dos niveles hidroaéreos acá abajo, ¿cierto? Son líneas rectas y tenemos ausencia de gas distal. Esta radiografía del lado izquierdo pues es muy evidente. ¿Cuál es el signo más evidente de esta radiografía de obstrucción intestinal? Niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos y la dilatación de asas intestinales. Aquí sí se mira muy bien el aspecto como de nubes de cada asa intestinal. ¿Listo? Y también, bueno, aquí nos faltó mencionar la ausencia de gas distal. Bueno, ¿esta radiografía de abdomen es normal o anormal? Anormal. ¿Qué tiene? Mm, creo que usted nos enseñó que se llamaba vólvulo, no sé. Recuerden que yo les había explicado que antes de un diagnóstico tienen que describir la imagen. Entonces, por favor, describe la imagen y después me dices el diagnóstico. Se mira una dilatación de las asas intestinales. Bueno, primero que todo, es una radio. ¿Qué estudio es? A una radiografía simple de abdomen. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Se mira una dilatación de las asas intestinales y Ujú. un signo de pilas en monedas. Signo de pila en moneda. Bueno, es una radiografía simple de abdomen que evidencia una marcada dilatación de asa intestinal, ¿no es cierto? Hay dilatación de asa intestinal, no se observan niveles hidroaéreos, ¿cierto? Se puede observar un apilamiento en monedas y hay ausencia de ¿qué más? De gas distal. De gas distal. Listo. Entonces, esta imagen corresponde a un grano de café que hace el diagnóstico de obstrucción intestinal secundaria a vólvulo. Miren, el vólvulo es cuando una parte del intestino grueso, digamos, se tuerce sobre su mismo eje y obviamente si se tuerce, hace que el gas no, digamos, no pase, no corra por el intestino y cada vez va creciendo más, ¿sí? Entonces, este es el grano de café que miramos. Mire, el centro del grano del café sería esto de aquí y el resto es todo el intestino grueso que está dilatado, lleno de aire. Entonces, esto corresponde a un vólvulo y que produce una obstrucción intestinal. Aquí en los dos únicos signos de obstrucción radiográficos, ¿no? De obstrucción intestinal serían dilatación de asas intestinales y ausencia de gas distal, pero el vólvulo se lo reconoce porque da una imagen de grano de café en la radiografía simple de abdomen. ¿Listo? Este es el mismo paciente donde obviamente la obstrucción intestinal es una urgencia, las obstrucciones intestinales son una urgencia y lo que hay que hacer es abrir el abdomen y sacar el vólvulo que como se mira acá. ¿Listo?
Bueno, ¿ustedes qué creen la clínica de una obstrucción intestinal? Porque pues la idea era mostrarles las imágenes de una obstrucción intestinal, porque esa es la finalidad del curso, mostrarles las imágenes, pero me gustaría también que ustedes cuadren un poquito con la clínica, ¿no? Aunque sé que no han visto semiología, pero ¿cuál creen que es esos pacientes que tienen obstrucción intestinal por bridas o por vólvulo o por cualquier otra causa? ¿Cuál creen que es la clínica de la obstrucción intestinal? Dolor abdominal. ¿Listo? Dolor abdominal. ¿Y es un dolor abdominal muy leve o muy fuerte como para ir a un servicio de urgencias? ¿O esperan a que vaya el paciente a una consulta normal? Estos pacientes tienen mucho dolor abdominal y tienen que ir a un servicio de urgencias, ¿no es cierto? Aparte del dolor abdominal, ¿qué más van a tener? Inflamación en el abdomen por la Eh, acumulación de gas. Eso, por la acumulación de gas, el abdomen se va a inflamar. Eso en medicina se llama distensión abdominal. ¿Listo? Entonces, miremos esta imagen. Aquí es un paciente normal. Estas asas intestinales las han pintado de azul. ¿Listo? Supongamos que el paciente hace obstrucción intestinal y empieza a acumularse gas. ¿Listo? Empieza a acumularse gas. Entonces, miren la diferencia. El primer signo es la distensión abdominal. Aumenta el diámetro anteroposterior del abdomen. Entonces, miremos cómo está este paciente con esta gran distensión abdominal. Entonces, lo que va a consultar el paciente es dolor abdominal intenso y distensión abdominal. ¿Listo? A veces la obstrucción intestinal es tan grande, ¿cierto? Que la materia fecal se va a acumular y el paciente va a tener una emesis, inclusive fecaloide. Recordemos que emesis es vómito, ¿cierto? Entonces prácticamente el paciente va a vomitar materia fecal, va a tener una emesis de tipo fecaloide, ¿listo? Cuando la obstrucción intestinal es bastante fuerte. Entonces miren que el paciente va a llegar con dolor abdominal intenso a un servicio de urgencias, el paciente va a llegar así con una distensión abdominal y ocasionalmente va a llegar con vómito o emesis de tipo fecaloide. ¿Listo? Si nosotros le tomamos la radiografía simple de abdomen, vamos a encontrar los signos radiográficos de obstrucción intestinal, que son dilatación de asas intestinales, niveles hidroaéreos, apilamiento en monedas y ausencia de gas distal. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué harían ustedes ante un paciente? Bueno, llega un paciente con distensión abdominal, dolor abdominal, vómito fecaloide, le toman la radiografía simple de abdomen, le encuentran todos los signos de obstrucción intestinal. ¿Ustedes qué hacen con ese paciente? Se le llevaría a cirugía urgente para sacar el gas. Eso, muy bien. El paciente tiene que ir a cirugía, ¿cierto? Si ustedes están en un primer nivel, por favor, no vayan a poner un enema, ¿cierto? Porque dicen, bueno, tiene obstrucción intestinal, necesitamos sacar la materia fecal y el gas. Entonces lo que hacen es poner un enema intrarrectal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de poner un enema? Pues que lo perfora el intestino y si perfora, ¿qué problema puede hacer el paciente? ¿Qué complicación? Pues una peritonitis, porque si se perfora la materia fecal, pues va a ir a la cavidad peritoneal y va a ser una peritonitis y el paciente puede fallecer. Lo que tienen que hacer en este caso, y eso les va a llegar mucho en urgencias, es poner una sonda nasogástrica. Entonces miden una sonda desde la nariz al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja al epigastrio. Esa es la distancia que tienen que poner de sonda. Entonces colocan la sonda de la nariz al estómago.
¿Listo? Miren que la distancia de la boca al estómago pues varía de diferente paciente de paciente a paciente. Entonces, para saber qué tanto debo poner de sonda, entonces miden de la nariz al óvulo de la oreja y del óvulo de la oreja al epigastrio. Esa es la distancia de la sonda que tienen que poner al paciente. Entonces, la colocan la sonda de la nariz hasta el estómago. ¿Listo? Y en el otro extremo colocan una jeringa y van drenando. Van drenando todo el líquido que el paciente puede estar acumulando a nivel del estómago a causa de la obstrucción intestinal. ¿Listo? Si ustedes están, digamos, en un rural, están en una zona, digamos, lejos de la ciudad, de un segundo o un tercer nivel, y les llega un paciente con una clínica y le toman una radiografía de obstrucción intestinal, lo que tienen que hacer es poner la sonda nasogástrica, colocar la jeringa, ir drenando y lo remiten al paciente. ¿Listo? La obstrucción intestinal es una urgencia y no debe ser manejado por el médico general. Lo único que debe hacer el médico general son dos cosas. Primero, hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal por clínica y por imagenología. Y segundo, hacer la remisión pertinente con la sonda nasogástrica ya puesta. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta ahí hay alguna duda con respecto a lo que hemos tratado en el momento o está todo claro? Bueno, continuamos entonces. Sí, doctor. Bueno. Mire que esta es una radiografía tóraco-abdominal, ¿no es cierto? ¿Esto es normal o anormal? De entrada, ¿es normal o anormal? Anormal. Listo, en el abdomen no debe haber esto, ¿no es cierto? Esta imagen negra o radiolúcida, esto no debe tener el paciente. Recuerdo que las asas intestinales, el gas de las asas intestinales se comporta de manera diferente. Esto es totalmente anormal. ¿A qué puede pertenecer esta patología? Que ya lo había mencionado. Gas en el abdomen. A un neumoperitoneo, creo que. Listo, neumoperitoneo. Entonces, esto no es gas de asa intestinal. Esto es un paciente que llegó a un servicio de urgencias porque recibió varias heridas por arma de fuego, perforó el intestino y resulta que el gas, obviamente al perforarse el intestino, el gas salió a la cavidad peritoneal. Entonces, es gas que está en la cavidad entre el peritoneo y las asas intestinales. Eso se denomina neumoperitoneo. Simplemente era para que miren que esto no es, obviamente, esto es anormal, esto no es gas del asa intestinal, esto es gas en la cavidad peritoneal que corresponde a un neumoperitoneo. ¿Listo? Lo que hay que hacer con este paciente es cirugía inmediata para sacar todo ese gas en la cavidad peritoneal. Neumoperitoneo masivo, neumoperitoneo. A veces el neumoperitoneo se ven como 2 semilunas o semilunas por debajo de las bases pulmonares. ¿Listo? Y este es un neumoperitoneo en una radiografía lateral de tórax. ¿Listo? Yo creo que si lo alcanzan a ver todos, el neumoperitoneo en todas esas placas, ¿cierto? Bueno, muy Sí, bien. perfecto. Les había dicho que un ítem importante en la radiografía de abdomen es leer las calcificaciones. Las calcificaciones pueden ser flebolitos, colelitiasis, colelitiasis, que son cálculos en la vesícula biliar, urolitiasis, que son cálculos en la vía biliar. Puede haber también cuerpos extraños, monedas, por ejemplo, y calcificaciones de la aorta abdominal. Bueno, aquí es muy fácil mirar
unas estructuras redondeadas pequeñas, radio opacas en la pelvis. Aquí son muy pequeñitas y aquí obviamente son en mayor cantidad. Hay en la pelvis y también en la región abdominal. Esto corresponde a flebolitos. Estos se llaman flebolitos, ¿cierto? Los flebolitos son simplemente calcificaciones que se forman, principalmente se forman en la pelvis, ¿cierto? Pero como podemos ver acá, también se pueden formar en el abdomen. Esto es muy característico en los pacientes mayores de 60 años y lo importante es que ustedes recuerden que carecen de significado clínico. Esto no es patológico, esto es simplemente por la edad. ¿Listo? Es muy frecuente, miren, radiografía de abdomen ustedes van a tener mucho contacto con este tipo de estudio y es muy frecuente que digamos, el radiólogo le reporte flebolitos. ¿Listo? Lo que hay que explicarle al paciente es que los flebolitos son calcificaciones y eso no tiene significado clínico, no significa alguna patología que pueda comprometer la vida del paciente. ¿Listo? Entonces, esos son los primeros tipos de calcificaciones que se denominan flebolitos y que comúnmente son hallados en la radiografía de abdomen. Recuerden que los flebolitos se ubican principalmente en la pelvis, aunque pueden ubicarse en algunas ocasiones en el abdomen siendo un poquito más grandes. ¿Listo? Bueno, esto ya les había indicado. Miren, son dos imágenes radiopacas o blancas que están ubicadas en el hipocondrio derecho a nivel de la vesícula biliar. Esto corresponde a colelitiasis. ¿Listo? Miren, esto es una colelitiasis. Aquí también se ven muchas más calcificaciones a nivel de donde está ubicada la vesícula biliar, que correspondería también a colelitiasis. Lo importante de esta radiografía, aparte de que observen la colelitiasis, es que ustedes sepan que, digamos, un paciente con colelitiasis generalmente tiene dolor en el hipocondrio derecho. Cuando le toman la radiografía simple, la mayoría no se ven estas calcificaciones. ¿Listo? Digamos que de 100 pacientes que tienen colelitiasis, y le toman la radiografía, solamente 5 a 10 pacientes se les puede ver los cálculos con una radiografía simple de abdomen. ¿Listo? Para los cálculos de la vesícula biliar es mejor la ecografía de hígado y de vías biliares, no la radiografía. Eso sí quiero que tengan muy en cuenta. O sea, la radiografía simple de abdomen puede mostrar los cálculos de la vesícula biliar solamente en el 5 al 10% de los casos, ¿cierto? Entonces, eso es un porcentaje muy bajito. Entonces, se recomienda en caso de sospecha de una colelitiasis o cálculos en la vesícula biliar, no pedir una radiografía simple de abdomen, sino más bien una ecografía de hígado, vesícula y vías biliares. ¿Listo? Bueno, miremos la imagen donde está aquí estas estructuras. El número 7, ¿a qué corresponde? Lo que está señalado con amarillo. Al riñón izquierdo, derecho. Riñón derecho. El número 3 al riñón izquierdo. Y estas estructuras moradas, ¿a qué corresponden? Estas líneas moradas. ¿Perdón? ¿A qué Al corresponde? uréter. A los Al uréteres, ¿no uréter. es cierto? Entonces tenemos el número 7, que es el riñón derecho, y el uréter derecho. ¿Por dónde pasa el uréter derecho? ¿Por dónde pasa? Por delante del psoas. Por delante del músculo psoas derecho, ¿no es cierto? Y aquí estaría el riñón izquierdo, el uréter izquierdo, y pasaría, mire, aquí estaría la sombra del psoas, el músculo psoas, y pasa por delante de la sombra del psoas del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces aquí correspondería, aquí sería riñón derecho, riñón izquierdo,
y más o menos, mire que los uréteres no se ven, pero se supone que pasan por delante de la sombra del psoas. ¿Listo? La 12, mire, corresponde a una vejiga que está vacía, está llena de aire, por lo tanto se ve radiolúcida, está negra. ¿Listo? Diagnóstico de esta radiografía. Mira, Una, calci- sí, dime. una calcificación en el uréter izquierdo. Eso, muy bien. Si nosotros nos damos cuenta, si sabemos leer una radiografía, nosotros sabemos que acá arriba está el riñón izquierdo, acá está la sombra del psoas y por acá pasa el uréter, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esta imagen radio opaca, redondeada, ¿cierto? Por delante del psoas, podemos concluir que hay una urolitiasis del lado izquierdo. ¿Listo? Bueno. Recordemos, ¿y qué más tiene esta radiografía? ¿Algo más? Flebolitos, creo que se llama. Eso, muy bien. Tiene flebolitos acá abajo. ¿Listo? Muy seguramente estamos hablando de un paciente mayor de 60 años. ¿Listo? Signos de obstrucción intestinal no hay, ¿cierto? No hay niveles hidroaéreos, no hay ausencia de gas distal, no hay dilatación de asas intestinales, ¿cierto? El resto está normal. Muy bien, entonces tenemos calcificaciones, según la ubicación sería una urolitiasis y tenemos flebolitos. Obviamente todo esto hay que correlacionarlo con la clínica. Yo les había mencionado que la presencia de flebolitos no indica ningún tipo de patologías, pero los pacientes que tienen flebolitos son más propensos a sufrir o urolitiasis o colelitiasis, cualquiera de las dos. Entonces, en los pacientes que nosotros miremos flebolitos, busquen urolitiasis y busquen colelitiasis. Obviamente, eso hay que corresponder con la clínica, que eso ustedes lo aprenden en el próximo semestre. Bueno, aquí tenemos este flebolito aquí. Eso es una urolitiasis del lado derecho. La imagen no es muy buena. Bueno. Resulta que la radiografía de abdomen se hace con contraste y sin contraste, les había mencionado. Esta radiografía de abdomen, vamos a hablar un poquito de la radiografía de abdomen con contraste. Entonces, ustedes saben por generalidades de imagenología que ya les había dado la vez pasada, que el contraste para estudio gastrointestinal es el bario, ¿cierto? El bario. Para el estudio del intestino delgado, nosotros tenemos que indicarle al paciente pues que en un vaso con agua consuma el bario, ¿cierto? Y lo que hace el bario, bueno, aquí tenemos la primera imagen, el paciente no consume el bario, ¿listo? Una vez se haya tomado el bario, mira que pinta todo esto de acá. ¿Qué estructura está pintando? Aquí. ¿El estómago? El estómago. Esto es el estómago y con el tiempo, mire, aquí solamente está el fondo del estómago pintado y después ya va pintando el duodeno, el yeyuno, etc. ¿Listo? Esta radiografía de abdomen con contraste para mirar el tránsito del intestino delgado, el estudio se llama tránsito intestinal. ¿Listo? Con fluoroscopia. Si yo digo fluoroscopia, ¿a qué me refiero? Por generalidades de imagenología, fluoroscopia, ¿a qué se refiere? A una radiografía en movimiento. Eso, una radiografía en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esto pues obviamente no les puse acá, pero el médico radiólogo va mirando cómo el bario, cómo el medio de contraste va pasando secuencialmente del estómago y va bajando el yeyuno, etcétera, por todo el intestino.
Con un tránsito intestinal podemos detectar, por ejemplo, este síndrome que se llama síndrome de mala absorción, donde el duodeno y el yeyuno están dilatados. ¿Listo? Entonces, esto es un tránsito intestinal. A este paciente le dieron a tomar bario y miren que el duodeno y el yeyuno se dilatan mucho. ¿Listo? Esto es un tránsito intestinal. Simplemente el tránsito intestinal, digamos, es una radiografía de abdomen contrastada digamos, con fluoroscopio. Bueno, no sé si ustedes vieron en patología la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn consiste en que, digamos, el ilion, que es la parte que se une al colon, ¿cierto? Tiene estas estructuras, se daña y la mucosa hace estas formas, digamos, como estas protuberancias. Esto está muy inflamado, ¿cierto? Esta parte del yeyuno, el ilion, está muy dilatada. ¿Qué pasa? Cuando yo hago el estudio del tránsito intestinal, ¿sí? El bario no pinta, ¿cierto? Entonces miramos que hay unas estructuras negras acá, ¿cierto? Hay unas estructuras negras. Obviamente el bario no se va a meter por estas partes inflamadas y por eso el tránsito intestinal me da estas zonas negras, ¿cierto? Eso quiere decir que el bario no se metió porque está inflamado. Entonces mire que podemos, mediante un tránsito intestinal, diagnosticar un síndrome de malabsorción o una enfermedad de Crohn, que ya sabemos que es un proceso inflamatorio a nivel del yeyuno, y el ilio. ¿Listo? Si nosotros queremos estudiar el colon, ¿cierto? Entonces, obviamente no le vamos a dar de tomar el bario, sino que vamos a colocar bario intrarrectal. Entonces, aquí tenemos una cánula, ¿cierto? Esta cánula va a tener bario y lo que hacemos es por el ano, por vía anal, vamos a inyectar el bario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el bario? Se va a meter y va a pintar todo el colon. ¿Listo? Esto también lo habíamos hablado en generalidades de imagenología. ¿Listo? Recordemos que si yo meto solamente bario, estamos hablando digamos, un solo contraste, que sería solamente el bario, pero si nosotros colocamos bario y gas, entonces hablamos de un doble contraste. A este estudio se llama colon por enema, ¿cierto? Cuando yo coloco bario intrarrectal, estoy hablando de un colon por enema. ¿Listo? Este estudio de acá, mire que tiene el bario, este paciente se le inyectó bario, ¿cierto? Pero también hay gas, entonces este es un colon por enema de doble contraste porque se metió bario y gas, ¿cierto? Y este es un colon por enema de un solo contraste porque solamente se colocó bario. ¿Listo? Miren, esto es un colon por enema de doble contraste. Aquí tenemos el bario y también tenemos estas zonas negras que son gas. Este es un paciente que tenía unos pólipos en el colon, ¿cierto? Miren que al hacer el colon por enema, se pudieron ver un colon por enema de doble contraste. Entonces miren que el gas sí se metió a los pólipos y aquí son visibles los pólipos. Yo les había mencionado que siempre traten de solicitar o hacer colon por enema de doble contraste, porque hay unos tumores que no captan el bario, sino que por ejemplo, miren, estos pólipos no captó el bario, pero sí captó el gas. Entonces, como captó el gas, yo puedo ver estos pólipos aquí. ¿Listo? Este pólipo gigante aquí, captado por el gas que yo introducí por vía intrarrectal. Otra patología muy frecuente del colon son los divertículos. Los divertículos, miren que son estas zonas, son como estas masitas que se forman. Esta es la pared del colon y miren que se forman estas masas, como estos dedos, ¿cierto? Son unos dedos huecos
que se forman en el colon. ¿Listo? Esta patología se llama divertículo o diverticulosis, que es una patología muy frecuente en las personas generalmente mayores de 50 años de edad. Miren que al hacer el colon por enema, al colocar el bario intrarrectal, los divertículos se pintan y dan este aspecto como de rosario, ¿cierto? Cadena un rosario, ¿listo? Entonces, se diagnosticó esta enfermedad diverticulosis por colon por enema. El cáncer de colon también se lo puede detectar por un colon por enema. Se coloca el bario intrarrectal y al colocar el bario intrarrectal, miren que pinta toda esta parte inicial del recto, ¿cierto? Y miren que hay una zona que no pinta, ¿cierto? Una zona estrecha. Y luego vuelve y pinta nuevamente. Este hallazgo radiológico del colon por enema, donde hay una zona muy delgada que no pinta, eso se conoce como el signo de la manzana. Ya les voy a indicar por qué. El signo de la manzana, y es muy frecuente o es muy, digamos, patognomónico este hallazgo del cáncer de colon. Miren, es como si fuera una manzana mordida. Entonces aquí está el bario que pinta esta parte. Aquí solamente pinta el centro o pinta una parte y vuelve y pinta todo. Entonces, esto, el signo de la manzana mordida en un colon por enema corresponde a un cáncer de colon. ¿Listo? Entonces, aquí está el signo de la manzana en este colon por enema y acá tenemos el signo de la manzana también, el signo de la manzana mordida en este colon por enema también. Este paciente, perdón, son dos pacientes diferentes a quien se le diagnosticó cáncer de colon por este estudio de colon por enema. Entonces, hablando solamente de la radiografía de abdomen con contraste, si nosotros queremos estudiar el intestino delgado, hacemos un tránsito intestinal, que le pedimos al paciente que ingiera el bario. Pero si nosotros queremos estudiar el intestino grueso, hacemos un colon por enema, donde nosotros introducimos el bario por vía intrarrectal. Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿O hay alguna duda? Claro, Bueno, yo sé que es un poquito dispendioso todo esto. Tenemos que avanzar, muchachos. Igual a las 9:30 en punto acabamos. ¿Listo? Porque ahorita empezamos con lo que es el TAC de abdomen para que reconozcan, aprendan a reconocer algunas estructuras del TAC de abdomen. ¿Listo? Que ustedes deben hacerlo para que, digamos, tengan muy claro esos conceptos. Muchachos, solamente hemos visto radiografía de abdomen simple y radiografía de abdomen con contraste. En relación a esos dos temas, ¿hay alguna duda o alguna inquietud? Profe, en ese que es para el intestino grueso de doble contraste, ¿no se podría confundir cuando se pinta con el gas, que no se pinte con el bario y sea algún tumor o algo así? Aquí en esta, No, en la anterior creo que es. en esta creo que aquí se pinta el gas, pintó el pólipo, pintó una masa, mira, porque es muy redondeada y con bordes definidos. Pero no entiendo tu pregunta, ¿a qué específicamente se refiere? Podría regresar una imagen, creo que es una o eso, por ejemplo, ahí en la partecita en el colon sigmoideo hay una parte que se pinta por el gas, ¿no? Pero que no se pinta por el bario. Entonces, ¿ahí habría alguna patología o solamente es que se pinta por el gas y que no pinta el bario? Mira que aquí el gas está, o sea, son todas imágenes normales, porque son las austras intestinales, ¿sí? O sea, no te da una imagen de gas, o sea, que pinte de gas en forma de masa, ¿sí? Mira, todas son igualitas, ¿listo? Pero si tú vas a la otra diapositiva,
mira que aquí ya tienes una lesión ya muy grande, forma más o menos redondeada, que corresponde ahí sí a una masa. ¿Listo? Ah, ya, eso, gracias, profe. Bueno, bueno, divertículos. Muchachos, eh, tránsito intestinal. Yo sé que ustedes les van a, cuando sean médicos, les van a hablar, hágale un tránsito intestinal o hágale un colon por enema. Ustedes tienen que saber simplemente que es una radiografía de abdomen con contraste. El tránsito intestinal y sobre todo el colon por enema son dos estudios que se usan muchísimo en medicina. ¿Sí? Y la idea es que ustedes tengan bien claro. Yo sé que ustedes no han visto semiología, que están en un semestre pues no tan avanzado, pero no sé por qué metieron imagenología en cuarto semestre. Hay que tratar llevarla a sexto semestre o inclusive a séptimo semestre, pero la idea es que ustedes sepan de qué es lo que se trata cada estudio. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver ahora lo que corresponde a un tag de abdomen. Entonces yo quisiera que ustedes tengan la mayor concentración posible en mirar las imágenes para que ustedes se familiaricen con este tag de abdomen. Nosotros miramos en el lado derecho de la imagen este corte que corresponde a un corte ¿qué? Es un tag de abdomen con corte ¿qué? Coronal, Muy bien, esto es un corte coronal, ¿no es cierto? Entonces aquí, qué estructura es esto? Hígado, el hígado, Hígado, esto, aorta descendente o perdón, aorta abdomen. abdominal, no la aorta, más bien la vena, ¿listo? Esta es la vena cava inferior, ¿listo? ¿Qué estructura está llegando a la vena cava inferior? las venas renales, Eso, entonces esta sería la vena renal derecha y la vena renal izquierda, miren que es mucho más larga que la derecha. Obviamente estos son los riñones, ¿listo? Estas son las venas ilíacas. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar las estructuras de los cortes. Los cortes van de arriba hacia abajo. Entonces, el primer corte es, no sé si miran el cursor, ¿cierto? Sí, profe. El primer corte abdominal sería bien arriba, bien como bien en la cúpula del hígado, bien arriba, ¿listo? Entonces, si yo hago un corte por aquí, miren la flecha, miren el cursor, si yo hago un corte por aquí, ¿qué voy a mirar? Obviamente, esto que es el hígado, ¿cierto? Y esto de aquí que sería ¿qué? Toda esta estructura, ¿qué corresponde? el estómago, ¿El estómago es una estructura sólida? No, ¿no es cierto? Sería el de medio diafragma izquierdo. El mediafragma izquierdo es este. ¿Esto qué corresponde? El vaso, ¿listo? Este es el vaso. Entonces, en este corte superior, miren, tenemos esto. Este ya es un corte axial, ¿no es cierto? Pero más o menos los ubiqué de dónde hace el corte, el primer corte, donde es más o menos. Entonces, esto sería el hígado, ¿listo? Esto blanco que ustedes miran acá dentro del hígado, pues corresponde a todas las venas hepáticas, todas las venas hepáticas, ¿listo? Se mira esta estructura en forma de semiluna, ¿cierto? Que corresponde al vaso, ¿cierto? Y esto de acá es el estómago, ¿listo? Lo que pasa es que aquí esta tag de abdomen la hicieron con contraste, entonces esta primera parte es el fondo, del estómago que ya se vació y esta parte es el medio de contraste que está pintando todo el estómago, el cuerpo del estómago, ¿cierto? ¿Esto a qué corresponde, muchachos? Cuerpo vertebral. Esto es un cuerpo vertebral y esto de acá
Aorta descendente. La aorta abdominal. ¿Listo? Yo les dije, les había mencionado la estructura redonda que está por delante del cuerpo vertebral es la aorta torácica o la aorta abdominal. Como estamos en abdomen, pues esto sería la aorta abdominal. ¿Listo? Esas son las estructuras más importantes en este corte de acá arriba. ¿Listo? Les repito, el hígado, los vasos hepáticos, el fondo y el cuerpo del estómago, la aorta ascendente, el vaso en forma de semiluna y el cuerpo vertebral. Listo. Vamos a un segundo corte que es un poquito más abajo, miren. Miren la flecha, miren el cursor donde les voy a hacer el corte. ¿Listo? Más o menos por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué corresponde, muchachos? Esto de aquí. El hígado. El lóbulo derecho del hígado. Muy bien. Esto de acá. Todo esto. ¿Qué corresponde? Este es el lóbulo derecho del hígado. ¿Y esto qué corresponde? El lóbulo izquierdo. Eso. Esto es el lóbulo izquierdo, ¿cierto? Ustedes saben por anatomía, el hígado tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, lóbulo derecho del hígado, lóbulo izquierdo del hígado. ¿Esto a qué corresponde? Que ya les había dicho. Venas hepáticas. A todo el sistema venoso hepático, ¿listo? Esto de acá, muchachos, ¿a qué corresponde? ¿O es una masa? ¿Qué opinan ustedes? Miren el corte Sería la vena coronal. cava inferior. Eso, muy bien. Si el corte pasa por aquí, pues obviamente está cortando la cava inferior. Esta es la cava inferior, muchachos. Esta es la cava inferior. No es una masa, ni tampoco es la vesícula. Una cosita, la vesícula queda aquí más o menos, ¿no es cierto? Aquí, en esta zona. Entonces, pero como estamos en un corte de acá, entonces esto corresponde a esta parte de acá que sería la vena cava inferior. ¿Listo? Esto de aquí. Cuerpo vertebral. Eso, muy bien. Esto, Aorta abdominal. muy bien. Esto de acá. El vaso. Muy bien. Vaso. Esto de aquí. Si es negro, tiene que tener aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? El estómago. Es parte del estómago y esto tiene que ser intestino porque está lleno de aire. Pero acá aparece esta y esta estructura. ¿Esto qué es? Parte del riñón izquierdo. Eso, este es el riñón izquierdo. Yo les dije que el riñón izquierdo estaba más alto que el derecho. ¿Listo? Entonces, si yo hago un corte por acá, va a aparecer el polo superior del riñón izquierdo. ¿Y esto de acá qué es? ¿Esto es una masa o no? ¿A qué corresponde esto? Bueno, si este es el polo del superior del riñón izquierdo, ¿esto qué es, muchachos? Esta es la glándula suprarrenal izquierda. ¿Listo? Entonces, miren, en ese corte encontramos lóbulo derecho del hígado, lóbulo izquierdo del hígado, encontramos los vasos, todo el sistema venoso hepático, ¿cierto? Encontramos la vena cava inferior, el cuerpo vertebral, la aorta abdominal, riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda,
el gas gástrico, el gas de intestino, encontramos el vaso. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a ese corte. Muchachos. No, doctor. Ok. Bueno, esto es simplemente, digamos, un TAC de abdomen que se enfoca en el hígado. Los médicos radiólogos hablan de zonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es el hígado y las zonas hepáticas van en contra de las manecillas del reloj. Entonces, a veces los médicos, digamos, radiólogos dicen, hay una lesión en la zona 7 del hígado. Entonces ya saben más o menos que en un TAC más o menos es en esta zona donde está la lesión. ¿Listo? Solamente era para eso. Vamos un corte un poquito más abajo. ¿Listo? El corte más o menos es por aquí. Miren, miren el cursor, miren el mouse, cursor del mouse, si lo ven. ¿Sí lo están viendo? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, por favor, me van a decir qué estructuras se ven. Entonces, ¿esto qué es? Hígado. Hígado, ¿qué parte? Lóbulo derecho. Lóbulo derecho del hígado. Y miren que el lóbulo izquierdo del hígado ya no se, miren la diferencia con la anterior. Se mira casi todo el hígado y en un corte más abajo ya no se ve el hígado, el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no es cierto? Esto de acá, muchachos, ¿qué es? Mire que el corte va por acá. Entonces, ¿esto qué es? Vesícula biliar. Esto es vesícula biliar, ¿cierto? Esto de aquí, cava inferior, ¿cierto? Cava inferior, vesícula biliar. Entonces, miren que en este corte donde ya no se ve el lóbulo izquierdo del hígado, esta estructura redondeada, hipodensa, ¿cierto? Ya no es la vena cava inferior, sino la vesícula biliar. La vesícula biliar. ¿Listo? Esto es estómago, ¿cierto? Esto está con contraste, ¿cierto? Este es el cuerpo vertebral, esta es la aorta abdominal. Y miren que aquí ya se ve el páncreas. El páncreas, recordemos que el páncreas tiene una cola, tiene un cuerpo, ¿cierto? Y tiene una cabeza, ¿cierto? Si esta es la cabeza del páncreas, esta estructura que está aquí con contraste, ¿qué sería? El duodeno. Este es el duodeno, ¿no? Recordemos que el duodeno abraza la cabeza del páncreas. Aquí, ¿esto qué estructura es? Riñón izquierdo. Listo. Miren que este sería el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Y esta estructura que ven aquí como una Y invertida, ¿a qué corresponde? Por encima del riñón izquierdo. Ya lo habíamos dicho. La glándula suprarrenal. Eso. Entonces miren que en cortes de arriba, la glándula suprarrenal se ve como un saco por encima del riñón, ¿cierto? Pero en cortes de abajo, la glándula suprarrenal se ve como una imagen en Y, invertida. Entonces, esta es la suprarrenal izquierda y aquí medio se alcanza a ver la suprarrenal derecha. ¿Listo? No se olviden mirar esta estructura como, no sé, a mí me parece como un caballo de mar, esta parte de acá, que es el páncreas, ¿no? Cabeza, cuerpo perdón, cola, cuerpo y cabeza del páncreas. ¿Listo? No se olviden esta estructura en forma de Y, que es la suprarrenal, porque es muy frecuente en la TAC de abdomen encontrar tumores de suprarrenal. ¿Listo?
Miren, esto es hígado. ¿Esto qué Doctor, es, qué pena. muchachos? ¿Puede regresar a la anterior diapositiva un momentico? Listo. ¿Cuál era la estructura que está delante de la vesícula biliar? Esta cava inferior. O sea, es esta parte de aquí, corresponde a esto de acá. ¿Y no debería estar más al lado de la aorta? Es que esta parte de acá solamente es un pedacito, solamente es que se ve muy pequeñito. Es este pedacito, no es todo, ¿no? No es todo, ese es un pedacito. Se alcanza a ver un poquito, nada más. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Esto qué es, muchachos? Todo esto. Lóbulo derecho del hígado. Eso, muy bien. Esto, sí, sí ven el cursor, ¿cierto? La Vesícula vesícula. biliar. Vesícula biliar, ¿no es cierto? Esto de aquí, muchachos, en el centro, Duodeno. el duodeno tiene que tener gas, ¿no es cierto? ¿Esto qué es entonces? Una estructura sólida, ¿qué corresponde? En el centro. ¿Qué hay en el centro, muchachos? ¿Qué era esto? El páncreas, ¿cierto? Páncreas. Páncreas. Entonces, esto corresponde al páncreas. ¿Listo? Miren que esto es la cabeza del páncreas y aquí lo abraza el duodeno. Miren, no sé si miraron anatomía de Néter, todo esto amarillo es la cabeza, toda esta estructura amarilla es el páncreas, ¿no es cierto? Aquí estaría la cola, este es el cuerpo y esta es la cabeza. Y la cabeza lo abraza la segunda porción del duodeno, esto de acá. Esto pasado acá esto sería la cabeza del páncreas y esto sería el duodeno. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Esto de aquí, gas intestinal, ¿cierto? Esto, Riñón izquierdo. esto, Suprarrenal izquierda. esto Suprarrenal derecha. y esto. Riñón derecho. Muy bien. ¿Y esta de acá? Aorta abdominal. Aorta abdominal. Muy bien. Este es un corte por debajo del hígado. Ya estamos bien acá abajo. ¿Listo? Entonces, miramos hígado, miramos todo el gas. Mira, aquí ya se mira el gas del colon transverso. ¿Sí? Aquí tenemos riñón derecho, riñón izquierdo. Aquí ya se ve la vena renal derecha y la vena renal izquierda. ¿Listo? Entonces miren que las venas renales, mire, esta vena renal derecha está drenando a la cava inferior, de abajo, ¿cierto? Y la vena renal izquierda, miren, aquí no se ve muy bien, pero la renal izquierda tiene que pasar por detrás de la aorta abdominal y drenar también a la cava inferior. ¿Listo? Entonces, aquí, como la vena cava inferior ya se mira en toda su longitud, entonces aquí ya la podemos ver prácticamente pegada a la aorta abdominal. ¿Listo? Entonces, tenemos vena renal derecha y vena renal izquierda que drenan a la cava inferior. Aquí tenemos la aorta abdominal, tenemos el hígado y todo el gas del colon transverso. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, ¿esta imagen les parece normal o anormal? ¿Qué corte es, primero que todo? ¿Es un corte de arriba o es un corte de abajo?
De arriba de todo. Es un corte superior, ¿no es cierto? Primero porque se miran tanto lóbulo derecho como lóbulo izquierdo del hígado. Y segundo, se mira esta estructura que es ¿qué? El vaso. El vaso en forma de semiluna, ¿no es cierto? El vaso en forma de semiluna. Esto sería cava inferior. ¿Es normal o anormal este estudio? ¿O qué les llama la atención? Las imágenes radiológicas en video, ¿Las imágenes qué? las imágenes con bordes definidos en el hígado, ¿Imágenes qué? esas son radiológicas, podría ser. Estamos en TAC, no estamos en radiografía. Serían, ¿Isodensas? sí, sí, Hipodensas, o porque son más oscuras, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos caracterizar esta TAC, podríamos decir que es una TAC de abdomen de corte superior con unas imágenes hipodensas redondeadas, ¿cierto? Que están ocupando todo el parénquima hepático. ¿Listo? Entonces, Carlos, recuerda que no se denomina ni radiolúcido ni radiopaco porque estamos en TAC. Entonces, esto son imágenes bien. hipodensas en el parénquima hepático, ¿listo? Esto es un paciente que tiene un cáncer, una metástasis al hígado, ¿cierto? Entonces, esto no es normal, simplemente quería que sepan distinguir lo normal y no normal, ¿listo? Esto de acá atrás, ya les dije, forma de semiluna es el vaso y esto es vena cava superior, esto corresponde a un corte superior de TAC de abdomen. De todo lo que hemos visto, mire, esto no es normal, porque aquí tenemos el lóbulo derecho del hígado, ¿cierto? Esto es aorta, esto es vaso, ¿cierto? Pero ahí está imagen redonda, miren, esto no es normal. Esto es un tumor gástrico que hizo metástasis a hígado. Igual el hígado también tiene estas imágenes hipodensas, ¿listo? O sea, simplemente les quería mostrar esta imagen para que miren que esto no es normal. Esto no es ni vena cava inferior, no es vesícula biliar, esto es un tumor, ¿listo? Además está demasiado grande. Esto de acá, ¿qué corresponde, muchachos? Esto de aquí. ¿Dónde está el tumor, mejor dicho? ¿Entre qué estructuras? Miren, esto de aquí es estómago, ¿cierto? Sino que esto es un TAC con contraste donde el estómago está pasando por el medio de contraste. Entonces, este tumor está más o menos páncreas, estómago e hígado. ¿Listo? Bueno. Esta diapositiva es importante porque les quiero recargar que en el hígado se miran, digamos, yo les dije que esto era ¿qué, muchachos? Esto de acá, todo esto. Las venas hepáticas. Eso, estamos hablando de venas, ¿cierto? Estamos hablando de flujo, ¿cierto? Pero la vía biliar, los conductos biliares en una TAC de abdomen no se ven bien. Por lo tanto, para el estudio de la vía biliar se utiliza ¿qué estudio?
no para estudiar las venas intrahepáticas, sino para estudiar, por ejemplo, los conductos hepáticos y vesícula. ¿Qué estudio se solicita mejor? La ecografía. ¿Listo? La ecografía. Entonces, eso es importante que ustedes como médicos lo tengan en cuenta, ¿cierto? La TAC de abdomen sirve para el estudio de las venas intrahepáticas, ¿listo? Las venas, pero no, digamos, el sistema, el conducto biliar. Los conductos biliares e inclusive vesícula se mira mejor con la ecografía. Si nosotros miramos acá la imagen, este dibujo aquí, tenemos hígado, vesícula biliar y mire que todos los vasos verdes son las vías intrahepáticas biliares. ¿Listo? Estas vías intrahepáticas biliares nosotros no la vamos a ver con un TAC de abdomen. Nosotros lo que tenemos que tomar es una ecografía. Entonces, esto es una ecografía o un ultrasonido, como ustedes lo quieran mencionar, de hígado, ¿cierto? Aquí esto grueso es vena porta, ¿cierto? Esto sí lo podríamos ver en una TAC, pero bueno, en la ecografía también se mira la vena porta y arriba hay un conducto delgadito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahí dice vía biliar intrahepática. Entonces, esto debe ser algún conducto que está acá, de estos verdes que llevan bilis, ¿cierto? Esto es un conducto biliar intrahepático que está por encima de la vena porta. Nuevamente, en una ecografía de hígado y vías biliares, aquí tenemos vena porta y arriba tenemos el conducto biliar que transporta bilis. ¿Listo? Aquí miramos a este paciente que le están haciendo la ecografía de hígado y vías biliares. Tenemos vena porta y arriba está el colédoco, ¿cierto? Si ustedes no, bueno, yo sé que apenas pasaron por anatomía, por lo tanto ustedes deben tener muy claro el concepto. Aquí está vesícula biliar. De la vesícula biliar parte el conducto cístico y del hígado parten los conductos hepáticos, conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el cístico que viene de la vesícula biliar y forman el colédoco. Este de acá abajo es el colédoco. Y en esta ecografía menciona que el colédoco está acá, ¿cierto? Este es el colédoco. La idea es que ustedes no, digamos, no, en una ecografía no me digan esto es el colédoco, este es el conducto hepático, no. La idea es que ustedes sepan que la vía biliar se mira mejor en una ecografía que con un TAC de hígado. Mire cómo se mira la vesícula biliar en una ecografía. Entonces, acá, esta es una ecografía de hígado y vías biliares. Acá la parte gruesa dice que es la vena porta. Este conducto de acá es la vía biliar extrahepática y esta bolsa, esta imagen hipoecoica o negra es la vesícula, ¿cierto? ¿Ustedes miran algo dentro de la vesícula o está bien? La vesícula debe ser limpia porque solamente debe tener líquido biliar, no debe tener nada más. Y obviamente el líquido biliar no lo vamos a ver. Por eso la vesícula va a estar libre, va a estar limpia, no va a tener nada en su interior. ¿Listo? Esta es la vesícula biliar, es un saco hipoecoico que está totalmente vacío. Esta es una ecografía, un ultrasonido donde tenemos la vesícula biliar totalmente vacía, una vesícula biliar normal. Miren esta vesícula biliar. ¿Qué hay en esta vesícula biliar? Imágenes hipercoicas. Hiperecoicas. Hay 3 cálculos, hay 3 imágenes hiperecoicas que están ocupando la vesícula biliar. Esto corresponde a colelitiasis.
Si yo le hago la radiografía de abdomen, podríamos encontrar esto, ¿no es cierto? Estas imágenes radiopacas a nivel del hipocondrio derecho, específica, digamos, en el sitio donde está la vesícula biliar. Pero ¿cuál es el problema de esta imagen, muchachos, de este estudio? Que no siempre se pueden mirar. Eso, que solamente el 5 al 10% de estos cálculos en la vesícula biliar son visibles en la radiografía de abdomen. Entonces, si yo sospecho un paciente que tenga colelitiasis, lo mejor, si no le veo nada en la radiografía de abdomen, pues no descarta la patología, hay que tomar una ecografía. ¿Listo? Y aquí se miran las imágenes hiperecoicas. Entonces, más o menos esta es una vesícula con sus cálculos aquí. Aquí tenemos una vesícula y solamente una piedra, ¿cierto? Un cálculo aquí, ¿cierto? Bueno. Y miren, esta es una vesícula, acá no son imágenes redondeadas, hiperecoicas, estos corresponden a cálculos, mire que son redondeadas, pero aquí tenemos es una masa, es una imagen hiperecoica muy mal definida. Este es un paciente, bueno, que está ocupando toda la vesícula biliar. Esto es una ecografía de vesícula biliar que muestra cáncer de vesícula. ¿Listo? Esto no es normal. ¿Ok? Listo. Y por último, muchachos, estos son cortes inferiores de abdomen. Ya les dije que en la radiografía simple de abdomen encontramos riñón derecho, más abajo que el riñón izquierdo, la sombra del psoas y los dos músculos psoas. ¿Listo? Y miren acá cómo se mira la TAC de abdomen. Entonces, ¿esto a qué corresponde, muchachos? Esta de acá. Este es riñón. Derecho. Riñón derecho, riñón izquierdo y mire cómo se mira la masa del psoas. Este es el psoas derecho y este es el psoas izquierdo, pegados al lado y lado, obviamente, de la columna vertebral. ¿Listo? Este es el psoas derecho y el psoas izquierdo, que ya sabemos cómo identificar en una radiografía de abdomen. Perdón, una radiografía simple de abdomen. ¿Listo? Son cortes inferiores del ataque de abdomen. Todo este es el gas del colon transverso, ¿cierto? Pero mire que aquí hay gas por fuera. Esto es un neumoperitoneo, ¿listo? Que también lo podemos diagnosticar con una radiografía simple de abdomen. Bueno, esto es muy difícil para ustedes como estudiantes, pero simplemente quiero mostrarles cómo son los cortes de la parte inferior, ¿listo? ¿Esto a qué corresponde, muchachos? Esto de aquí. Esto sería hueso coxal, ¿no es cierto? Hueso coxal. Listo. Mire que siguen siendo cortes inferiores. Esto es un TAC con contraste donde se pintó todo lo que es la vejiga, ¿cierto? Miren, si quieren, miren acá el dibujo de acá para que se ubiquen. Vejiga, por detrás de la vejiga está por debajo de la vejiga estaría la próstata y por detrás de la vejiga está la vesícula seminal. Entonces, esto es vejiga y esto que está atrás son las vesículas seminales. ¿Listo? O vesícula seminal. Y bien hacia atrás está el recto. Miren, acá está vejiga, vesícula seminal y por detrás de la vesícula seminal está el recto. ¿Cierto? Acá lo mismo, en el corte axial. Esto en contraste sería vejiga, esto de acá atrás sería vesícula seminal y lo que está atrás sería el recto. ¿Listo? Miren, esto de acá sería vejiga, ¿cierto? Y acá tenemos una masa. Hay una imagen hipodensa que está comprimiendo vejiga y obviamente si comprime vejiga, está comprimiendo lo que está más atrás, que sería el recto.
Listo, muchachos. Entonces, el día de hoy acabamos lo que es imagenología de abdomen. No sé si está todo claro, estuvo preciso, hay algo que quieran preguntar. Profe, ¿Sí? ¿será que usted no nos puede mandar así como imágenes o algo para estudiar, ya que no va a haber como taller para que nosotros podamos hacer como un repaso? Yo les mando la exposición, les mando las diapositivas por Carlos, yo creo que le envío al... Ah, o creo también que lo puedo subir al COES. Como hemos Mm, hecho las bueno, anteriores, ustedes tienen todas las diapositivas, ¿cierto? sí, Exacto. Entonces, muchachos, acabamos imagenología de abdomen. Yo creo que es un tema muy interesante y que les va a servir mucho. Espero pues que hayan aprendido bastante en la clase de hoy. Me preocupa, muchachos, hay solamente 17 estudiantes, eso se los he venido diciendo desde el principio del semestre. No sé qué pasa con la asistencia, pues igual, Sí, pues, profe, con un poquito de respecto a la asistencia de hoy, sino que como el ¿verdad? día de hoy teníamos una clase en la tarde de genética y la cuadramos la clase de hoy aquí, unos compañeros tenían una clase de salud ambiental, entonces estuvieron presentes y de ahí salieron, pero con tal ellos ya me dijeron que revisaban la grabación para ponerse al día. Más que todo era por eso, porque se les cruzaba con Ah, otra ok. clase. Bueno, muchachos, en relación a ese tema, tienen que cuadrar bien para que todos los estudiantes puedan asistir, ¿cierto? Pues yo, digamos, mi horario, como ustedes saben, desde la 1:30 de la tarde, por favor no cuadren, digamos, clase en el horario que tengo yo, porque pasa esto y no, la verdad quisiera que todos entren, ¿no? Para que no haya Sí, ningún profe, tipo sino de que problema. hubo un problemilla con la doctora de genética y se presentaron esos inconvenientes. Y otra cosa, doctor, estaban manifestando en el grupo de general que posiblemente si Ujú. volvamos a presencialidad desde el lunes. Entonces ya le tienen que informar o mandar un comunicado. Bueno, listo. Entonces, Carlos y todos los compañeros, hoy acabamos imagenología de abdomen. Por favor, repasen, porque es muy importante esto. Acabamos imagenología de abdomen, nos quedaría imagenología de urinario, ¿sí? E imagenología de fracturas y luxaciones. Entonces, la clase de urinario la podemos hacer el lunes y la clase de fracturas y luxaciones la podemos hacer el día viernes de la próxima semana. Y el día lunes de la siguiente semana sería el examen y con eso acabamos. ¿Listo? Muchachos, yo sé que estas clases son un poquito largas, pero no nos queda de otra, no tenemos más tiempo, igual no creo que son clases que se les intenta dar, digamos, imágenes como tal, ¿no? Ustedes se dan cuenta que son diapositivas que tienen sus imágenes donde yo les trato de mostrar todas las estructuras. No son diapositivas con solamente lectura, porque sería, pues daría mucha pereza mirar solamente, leer diapositivas. ¿Listo? Eso, muchachos. Entonces,